Esto va a ser un poco... Es una broma. Uf. Bueno, ¿Se me oye duplicado? No, solo soy yo. yo te digo bien. Vale, perfecto. Pues ya está. Bueno, pues yo creo que podemos empezar. A ver, se escucha retorno, nos dicen por aquí. Son los auriculares. Son los auriculares. Vale. Mm. En Twitch me dicen que se nos oye genial. Se te oye duplicado. Ok. Que se nos oye genial. Se te oye duplicado. Ok. Que se nos oye genial. Pues no sé. Bueno, no sé si lo vamos a poder arreglar. Podemos desconectar auriculares y volver a conectar. Como mucho, vamos a ver. Y esperar. Bueno, si para alguien es súper incómodo el tema del eco, sí que os pedimos que vayáis a Twitch. En Twitch me dicen que se oye estupendo. Son los de Luis. Son los míos. Culpa tuya, Luis. Bueno, maravilloso. Vale. Muy poquito eco, se entiende bien. Bueno, pues vamos a ir allá, ¿vale? Para que no se nos haga más tarde. Después de esta odisea de conexiones y tecnologías, pues bueno, creo que ahora podemos dar oficialmente la bienvenida a este directo dentro del plan de directos confinadas pero no calladas. Y bueno, en concreto este se titula Hablemos de salud mental, ¿no? Así, sin eufemismos, tenemos aquí a Luis. Luis es amigo, es de la casa. Él es psicólogo clínico, está especializado en trabajo con trauma y también en diversidad sexual y de género. Y bueno, yo soy Marta, igual hay gente que le suena de algo, también de la casa, ¿no? Voluntaria en Lambda tiempo y ahora soy psicóloga en Orienta, que bueno, es un servicio de la Generalitat y bueno, pues nos hemos juntado aquí un poco para compartir un rato entre colegas. En realidad no está previsto esto como una conferencia así, no, más bien como una conversación, ¿no? Entre colegas que creo que tenemos además puntos de vista, bueno, probablemente parecidos, ¿no? Entonces, bueno, Luis, hola, ¿qué tal? Es hora que sea más fácil. Pues nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un placer seguir compartiendo espacios con Lambda, que aunque ya tuve que decir adiós hace ya casi 2 años, pues nada, genial estar aquí y además poder seguir reivindicando, aunque sea a través de las redes, en esta ocasión. Gracias. Gracias por participar además y por dejar que te sigamos liando con estas cosas. Bueno, pues no sé, Luis, ¿cómo definirías tú la relación entre salud mental y colectivo LGTB? Sí, para empezar ligero. Sí, a bocajarro. Pues yo diría que es una relación complicada, ¿no? La verdad es que quizás es complicada porque entran muchos factores que van más allá de lo que quizás de forma, ¿no?, habitual entendemos por salud mental. Y son esos elementos quizás ajenos a la psique de un individuo particular lo que hace de esa relación que sea más compleja, ¿no? Sí, yo creo que es una relación difícil, ¿no? Como una historia de amor o amistad y de mucha violencia también, ¿no? Exacto. Con un intento de encuentro que no termina nunca de darse de una forma que haya encajado, o por lo menos todavía parece que no se ha encontrado el punto en el que ambas realidades o ambos mundos puedan cruzarse de una forma positiva, ¿no? Sí, desde luego. También quizás porque estamos, yo creo que aún muy acostumbrados a hablar de salud mental, ¿no? Cuando hacías la introducción a esta charla, parece que nos resulta extraño mencionar la salud mental, ¿no? Y parece que es que estamos hablando como de otro colectivo diferente, ¿no? El colectivo de personas que conviven con alguna enfermedad mental o alguna patología mental, y la salud mental va más allá de eso.
¿no? Igual que la salud va más allá de tener o no tener una enfermedad, ¿no? Y yo creo que también eso hace que a veces sea difícil encontrar ese punto de encuentro, porque quizás nos cuesta comprender también la intersección ¿no? Pues de las problemáticas de salud mental con las problemáticas propias de un colectivo minoritario y con problemáticas sociales o de otra índole. Cuando hablas de esta dificultad, ¿te refieres como una dificultad social, del colectivo social en general, ¿no? De toda la sociedad? ¿O específicamente te refieres a, por ejemplo, profesionales dentro de la salud, o de la salud mental o de la salud en general, ¿no? Porque ahí también estas dificultades siguen apareciendo. Desde luego, desde luego. Yo diría que ambas cosas, ¿no? En relación a los profesionales, yo algo que sí que noto, porque además, bueno, de alguna manera yo en el trabajo que realizo no es en un dispositivo, digamos, específico de atención a la diversidad, sino que es un dispositivo de salud mental. Y la sensación que me da por parte de compañeros, compañeras de profesión o de otros estamentos que trabajan en salud mental, es un poco hay como una dualidad, ¿no? Es cuando sale el tema de diversidad o se ignora, ¿no? O se evita, o por el contrario se convierte en el foco, ¿no? Y a veces también nos cuesta entender que una persona pertenezca a una minoría no significa que todos los motivos por los que acude a salud mental traspasen esa minoría o esa parte de su identidad, ¿no? Y creo que muchas veces ahí es donde se confunden las cosas, ¿no? O se evita, ¿no? No hablamos de esto porque quizás al propio profesional le incomoda, o por el contrario, casi obligamos a la persona a poner el foco ahí, ¿no? En el momento en el que esto sale un poco en la conversación, se convierte casi como en causa-efecto de todo el malestar, ¿no? Y tampoco tiene por qué ser así. Es cierto. Y sin embargo sí que hay varios estudios, hay un montón de estudios hechos que hablan de que las personas del colectivo tienen mayor propensión a sufrir algún tipo de problemática vinculada a la salud mental. Claro, obviamente, ¿no? El hecho de que una persona forme parte del colectivo en sí, pues tampoco en principio la va a predisponer a nada, ¿no? Y sin embargo, o incluso va a poder presentar algún tipo de dificultad y eso no va a tener que ver con el hecho de que sea una persona LGTBI. Pero ¿a qué se puede deber esta diferencia? Porque de hecho hay estudios que hablan de que se multiplica por 4 la probabilidad de sufrir algún tipo de sintomatología, desde sintomatología ansiosa, depresiva, tal, hasta cosas un poco más graves, ¿no? Como ideación suicida o presencia de desde luego. patología. Sí, sí. No, desde luego los estudios no nos dejan bien parados. pero sí, y bueno, yo creo que un poco el devenir de la historia sí que nos ha hecho que las disciplinas de salud mental tengan un poco que, ¿no?, revisarse a sí mismas, porque creo que el problema no es tanto que haya esas estadísticas, ¿no?, sino que quizás el problema es que durante décadas no ha habido reflexión detrás de esas estadísticas, ¿no? Se presentan esos datos y se han utilizado en muchas ocasiones para, ¿no?, señalar una debilidad o para señalar o para justificar según qué acciones. Sí, y me parece que sin mucha reflexión por detrás. ¿No? De hecho, a veces deberíamos, como somos parte de un colectivo profesional, también a veces hay el mea culpa, ¿no? En nombre de aquellos, porque al final también nosotros representamos un poquito al opresor en algunos aspectos. Sí, realmente estamos más cerca, ¿no? Y bueno, creo que eso también nos coloca en una posición un poco intermedia, ¿no? En la que cuando nos relacionamos o trabajamos con personas del colectivo, muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, imagino que sí, en mi experiencia sí sucede que hay gente que como que ya llega con recelo, ¿no? De bueno, y si te digo que presento este diagnóstico o que tengo esta problemática, entonces vas a poner en duda, por ejemplo, mi identidad de género o vas a cuestionar mi orientación sexual porque hay otra cosa ahí, como una cosa y la otra no son compatibles, o como si te lo digo, me vas a quitar este papel, me vas a quitar el derecho a pertenecer. Y
es problemático, ¿no? Como que estamos ahí en un punto intermedio y luego también colegas que tampoco entienden muy bien que cuando una persona, por ejemplo, presenta un diagnóstico, no se haga vamos a parar, ¿no? Este proceso, no intervengamos. Es como una crítica que puede venir de ambos lados. Sí, pero sí, y ahí yo creo que es donde quizás, pues, profesionales ¿no? que quizás hemos tenido un poquito la suerte también de, bueno, pues de en nuestro proceso de formación tocar estos temas, pues hacer esa labor también de sensibilización, ¿no? Pues a colegas de profesión que yo creo que a veces también, bueno, de una forma un poco inconsciente, sí que puede haber actitudes que, bueno, que generan un poco un rechazo, un frenar determinados procesos. O a veces abiertamente, desde luego, actos de discriminación, que seguro que aún los hay muchos. Sí, es como que es verdad que tenemos una posición en la que podemos hacer mucho y que a la vez también como que nos vamos encontrando con que hay tanto por hacer que, bueno, no sé, hay momentos de mucha alegría, ¿no? Al ver que se puede tender algún tipo de puente y yo por lo menos sí he vivido momentos de, como de cierto desaliento, de decir, ostras, otra vez está pasando, ¿no? O con esta persona también está pasando, ¿no? Y ahí, pues bueno, como cierta tristeza. Estaba leyendo ahí un comentario. Que nos dejan. No sé. Sí, nos dicen por aquí, muchas personas trans se ven obligadas a esconder depresiones porque si no, no nos proporcionan las hormonas, por ejemplo. Sí. Sí, por miedo, ¿no? Es como hay un monstruo que parece que tiene que validar tu identidad, ¿no? Para que exista, ¿no? Y esto, claro, es que si lo miramos desde una óptica de bienestar, ¿no? De salud, de bienestar psicológico, de salud, de bienestar emocional, creo que ya solo el hecho de que sientas que alguien tiene que validar tu identidad, ¿no? Un aspecto tan troncal como la identidad de género, pues es fuerte, ¿no? Esto mismo yo creo que genera mucha vulnerabilidad. Desde luego, sí. Sí, también, fíjate, con esto es que me llamó mucho la atención el comentario, porque sí que es cierto, o al menos mi sensación es que es la sanidad en general, ¿no? Y seguramente también otros organismos públicos siguen funcionando de una forma, y seguimos funcionando de una forma bastante paternalista, ¿no? Y eso sí que hace que en procesos, como puede ser pues un proceso identitario en este caso, la forma de acompañar sea muchas veces desde la sospecha, más que desde ese acompañamiento en el que yo creo que lo que habría es que fomentar la responsabilidad personal, ¿no? Yo puedo entender que según en qué circunstancias pues haya determinados tratamientos hormonales, determinadas situaciones que pueden afectar al funcionamiento del cuerpo, que pueda estar más o menos desaconsejado. Pero en ese sentido yo creo que lo que falta es que sea un acompañamiento responsable, ¿no? Bueno, tú informas de unos riesgos y la persona decide, y esa decisión, sea en una dirección u otra, no puede hacer que se ponga en duda un proceso identitario, que va en paralelo a ese proceso pues más hormonal o los pasos que la persona esté considerando dar, ¿no? Y yo creo que a veces se entremezclan, pensamos que, y me incluyo, ¿no? Pensamos que desde los dispositivos de salud tenemos quizás esa, ¿no? La potestad de decir y decidir, y yo creo que eso es un error, porque al final también hacemos más vulnerables a las personas, ¿no? Cuando yo creo que quizás lo que deberíamos es pues informar y acompañar. Claro, es como una perspectiva de acompañamiento más que de autorización. Exacto. De permiso, sí, como sí, esta estructura un tanto paternalista, ¿no? En la cual parece que tenemos el poder de saber quién es realmente una persona. Claro, y si algo está, porque bueno, entiendo que puede haber situaciones que yo también desconozco porque no tengo formación médica, pero si en una situación algo está desaconsejado, si la persona lo vive como una imposición o una prohibición, es que ese profesional no ha sabido hacer llegar la información, ¿no? Porque si algo está desaconsejado porque puede ser que ponga en riesgo tu salud en un momento dado, si la persona lo vive como una amenaza y no como un acompañamiento
en el que se te está protegiendo de algo que quizás desconoces, o pues algo está fallando. No sé si es en la comunicación o sí que realmente son profesionales que, bueno, que en sus actitudes o en sus decisiones sobrepasan ciertas líneas, ¿no? Pero a veces me parece que hay un poco esto, ¿no? El que también dedicamos poco tiempo a hablar, a explicar, a informar y también al final las personas del colectivo, que yo creo que también vivimos siempre un poco con una alerta encendida, es muy fácil que muchas situaciones las vivamos como, ¿no? Como mucho más amenazantes, mucho más peligrosas para nuestro proceso, porque al fin y al cabo es lo que hemos vivido en muchos momentos, Claro. ¿no? Que se ha puesto en duda, que se ha cuestionado. Sí, como que hay un doble estigma, ¿no? Cuando hablamos de personas del colectivo que además presentan algún tipo de psicopatología, como que hay doble. Creo que nos van diciendo, tenemos uno aquí, tenemos otro en Twitch que me ha entrado antes, vamos a contestar primero al otro. Nos dicen, desde un partido concreto defienden que el proceso de reconocimiento de personas trans ha de ser garantista para evitar arrepentimientos. ¿Cómo se compatibilizan las garantías jurídicas con la despatologización? Ahí están. ¡Wow! Pues empieza tú, Marta. Bueno, a ver, yo creo que realmente... Dame un segundo. Como que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Porque al final... claro, estamos hablando de que las personas externas a alguien no podemos saber nunca quién es esa persona. Entonces, si una persona llega a un punto en el que decide iniciar un tratamiento, decide exponerse a esto, tenemos que contar con que la persona está actuando de forma responsable, ¿no? Y si llega un momento en el que la persona encuentra que su situación ha cambiado, encuentra que ha ido demasiado rápido, que necesita volver atrás, que necesita hacer algo, bueno, también se puede acompañar ese proceso. Lo que no podemos es imponer nuestro punto de vista o nuestra opinión por encima de la propia libertad de la persona, porque ahí que estamos garantizando que la persona no se arrepienta, cuando en realidad el índice de arrepentimientos es bajísimo. O sea, arrepentimientos además es que es terrible la palabra, ¿no? Es bajísimo, es apenas es significativo, ¿no? Entonces yo creo que también coger esto por bandera, bueno, ya cuando hablamos desde un partido político al que no le ponemos nombre, bueno, nos podemos imaginar, ¿no? La tendencia o la ideología del partido, ¿no? Entonces, al final estamos cogiendo por bandera algo que tampoco es apenas relevante y que por este argumento nos podemos estar saltando la libertad de muchísima gente, la salud mental de muchísima gente y estar produciendo un daño muy, muy grave, muy grave. Claro. Y fíjate, también yo pensaba, cuando se habla de garantizar, ¿no? Garantizar el que no gastemos dinero en exceso, que haya, ¿no? Estamos intentando proteger un gasto público, ¿hay algo de esto detrás? Bueno, no sé si, ¿no? Yo puedo entender que haya grupos, personas que estén, ¿no? que pongan su foco de preocupación, y tiene que haberlos, en qué se gasta el dinero, ¿no? Pero la cuestión es si en paralelo a esas demandas de garantías se está garantizando por otras cuestiones que quizás no cuestan dinero, pero que tienen que ver con garantizar y yo creo que este es un poco el gran debate, ¿no? En torno a todo el tema trans, ese doble rasero, ¿no? De tantas limitaciones para acceder a determinados procesos de salud, pero al mismo tiempo ponemos esos mismos procesos como barrera ¿no? para ser reconocido de forma, digamos, jurídica o en el registro civil como una identidad de género determinada, ¿no? Entonces ahí yo veo una gran paradoja, ¿no? No puede ser que tú limites el acceso a unos determinados pues tratamientos, pero al mismo tiempo pongas esos tratamientos como un requisito para poder quizás alcanzar algo que, como decía antes, va en paralelo, ¿no? Porque al final el proceso del cuerpo es un proceso paralelo, ¿no? También en las personas cis, que su cuerpo va sufriendo modificaciones a lo largo de, ¿no? A lo largo de la vida, y eso no quiere decir que su identidad sea, ¿no? menos reconocida cuando es un niño que cuando ya es un cuerpo maduro, ¿no? No tiene nada que ver. Y sin embargo,
en el colectivo trans sí que sigue pasando esto, ¿no? Se exige un cambio corporal o se exige ese paso por unos tratamientos. Quizás si eso se cuestionara, yo creo que ahí sí que, bueno, quizás incluso, ¿no? tendría más sentido que hubiera un debate en torno a esto del gasto público, pero es que yo veo que no tiene mucho sentido, o entonces solo consiste en poner trabas a colectivos que están en una situación vulnerable. Claro, como que no está claro, bueno, sí está claro, ¿no? Pero no está dicho explícitamente los intereses de quienes se están protegiendo. Claro. No son tanto los intereses del colectivo, de las personas, son los intereses económicos que se mezclan, ¿no? Y al final se acaban utilizando como arma arrojadiza cuestiones que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que bueno, es evidente, ¿no? Minorías y más minorías y más minorías, ¿no? Y minoría dentro de la minoría es, bueno, y sabemos que el hecho ya solo de pertenecer a una minoría, bueno, va a generar un estrés muy elevado y una vulnerabilidad extra, ¿no? Y cómo podemos ver que se utiliza muchas veces esta vulnerabilidad como argumentario político o social, aunque sea en una conversación de bar, da igual, ¿no? Pero al final estamos hablando de personas, ¿no? No de argumentos. Yo creo que esto es uno de los principales problemas, ¿no? Que también, y viendo ahora que entra también el tema jurídico, es como parece que se espera que se tienda la mano desde el área de la salud y de la salud mental específicamente y desde el área legal, y desde ahí se haga un tándem perfecto donde protejamos intereses que muchas veces no tienen ni siquiera que ver con las personas, ¿no? Entonces yo creo que nuestra tarea realmente es precisamente la otra, ¿no? La de poner la vida de la persona en el centro y después construir lo demás, ¿no? Las leyes no pueden estar hechas solo las personas hechas para las leyes, sino que las leyes se construyen para que las personas tengan un nivel de vida mejor, ¿no? Y un nivel de salud y de bienestar pues más garantizado, ¿no? Sí. Claro. A ver, teníamos más preguntillas. Teníamos una por aquí, me parece. Decían, dentro de nuestro colectivo tenemos que ser más tolerantes. Muchas veces las risitas por lo bajo le hacen mucho daño a una persona que está bajo tratamiento. Bueno, claro, yo creo que como colectivo no estamos exentas de violencias, ni mucho menos, ¿no? Y esto se dice que por el hecho de pertenecer al colectivo ya tenemos que saber al respecto, ¿no? Incluso dentro de nuestro propio trabajo, el hecho de que una persona que se dedica a la salud mental, a la psicoterapia, psicología, psiquiatría, sea una persona LGTB, no tiene por qué significar que sabe del tema, así entre comillas, ¿no? Es como hace falta que las profesionales, no solo, obvio, no solo las que estamos además dentro del colectivo, sino todo el grupo de profesionales que se dedican a la salud y a la salud mental, pues tengan una formación básica, ¿no? Que garantice el trato. Te veo que miras hacia abajo, Luis. Sí, estaba mirando preguntas que estaban surgiendo por aquí. Si es que preguntan, a ver, dice una pregunta, ¿por qué creéis que es tan complicado aceptar a una persona cis? Entiendo que es una persona cis a una persona trans y encima con una enfermedad mental. ¿Por qué creéis que es tan difícil aceptar una enfermedad mental? Buena pregunta. Pues yo creo que, fíjate, pues al final estamos hablando de otra fuente de opresión, de esto de la interseccionalidad y al final es el desconocimiento, nuevamente, ¿no? Todos los fantasmas que giran en torno a la enfermedad mental, a lo que supone convivir con una enfermedad mental y claro, cuando estamos, vamos acumulando, ¿no? Motivos por los que nos hacemos más minoría, seguramente también nos hacemos más invisibles. Y yo creo que eso es lo que también creo y quiero pensar que no es necesariamente algo generalizado, pero seguramente hay muchos casos invisibilizados y muchos casos de violencia, desde luego, y en los que en la base hay también una discriminación hacia
o algún tipo de enfermedad mental o problema de salud mental. Pero no sabría dar una razón específica más allá de esta hipérbole que acabo de hacer. Bueno, y me parece muy ajustado, ¿no? Al final bueno, es que es un colectivo minoritario también, en principio minoritario, desde luego estigmatizado, ¿no? Y cuando además se juntan dos estigmas, la persona tiene muchos más desafíos por delante, ¿no? Es como que se multiplican los desafíos, no solo se suman exponencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que coincido en que el miedo es una gran fuente de rechazo, ¿no? Donde nos rechazamos unas a otras porque nos da miedo tener que cuestionar nuestro propio bienestar, nuestra propia comodidad incluso. Da miedo pensar que eso que veo lejos pueda estar cerca, ¿no? Y me asusta. Me dicen por aquí también, ¿cómo puede afectar a una persona menor de edad la violencia verbal o física que sufre en la escuela o fuera de ella por motivos de género? Bueno, yo creo que lamentablemente todas y todos hemos podido conocer historias donde el acoso verbal o físico, la violencia, ¿no? En cualquiera de sus expresiones, a través de redes también, ha llevado a que adolescentes acaben quitándose la vida, ¿no? Esto me parece como la respuesta más extrema, ¿no? Cómo puede afectar en el peorcísimo de los casos así. Y entre medias, todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Las tasas de depresión, de ansiedad, de autolesiones, por supuesto, abandono escolar, son enormes, ¿no? No sé qué piensas, Luis. Claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí que es cierto que también, ¿no? También es cierto que no tiene por qué haber necesariamente una afectación, ¿no? Que esto también, ¿no? Tirar un poquito de la resiliencia. También hay personas ¿no? que sufren violencias y logran, vamos a decir, salir airosos de ello. Yo creo que quizás donde se ve, ¿no? O donde puede ser más sutil, pero a veces más complicado el grado de afectación de haber sufrido violencia en épocas pues, también de mucha vulnerabilidad pequeñas. Claro, de alguna manera en esas etapas aprendes a protegerte, ¿no? Como puedes. Y eso pues te puede aportar ciertas estrategias y cierta sabiduría y gracias a eso pues muchas personas también es cierto que sobreviven y bueno, salen adelante. Yo creo que el problema a veces está ahí silenciado, es cómo eso afecta al bienestar, ¿no? A establecer relaciones, a establecer vínculos, a poder confiar incluso cuando el peligro quizás más extremo ha pasado. ¿Y cómo dirías que puede afectar, por ejemplo? Bueno, yo creo que sobre todo a la hora ¿no? de establecer vínculos con el entorno, con la comunidad, con las amistades, las potenciales relaciones, ¿no? El cómo al final, un poco tocando esa perspectiva del trauma, como un poco esa defensa sigue ahí activada, ¿no? Y está activada, en cierta manera, por sabiduría interna, ¿no? Es cuando uno lleva mucho tiempo, ¿no? en defensa, pues bajar la guardia puede resultar muy amenazante. Entonces, como que de alguna forma se puede ya predisponer en ese momento a tener una actitud más defensiva o más dificultad para a lo mejor establecer relaciones de confianza, ¿no? Claro. Nos dicen, hay veces que estas estrategias defensivas acaban haciéndote daño también. Claro, yo creo que precisamente esto es lo que estabas comentando. Sí. Sí, porque además yo creo que quizás son estrategias que aíslan de una forma sutil, ¿no? Cuando algo es más evidente o más extremo, ¿no? Como lo que comentabas antes, que una persona esté pues haciéndose daño a sí mismo o que, ¿no? o que desarrolle algún problema, digamos, de salud mental que le haga contactar con algún dispositivo de salud mental, pues ahí a veces puede, ¿no? saltar un poquito la liebre y verse un problema. Pero cuando no llega a ese nivel,
a veces esta afectación sutil de la que quizás ni siquiera la persona es consciente, ¿no? Pero va arrastrando ahí de alguna manera una posición diferente desde la que relacionarse con el mundo. Que volvemos a lo mismo. Que sea diferente no quiere decir que sea una posición equivocada, porque de alguna manera el mundo fue amenazante durante mucho tiempo. Y también sería muy injusto pedirle que baje la guardia, ¿no? Sí, y a la vez yo creo que también puede suceder que llega un momento en la vida en el que esta estrategia defensiva que sirvió en un momento pues suponga un impedimento a la hora de algo concreto, ¿no? No sé, pienso en una relación de pareja o en una relación de amistad, ¿no? Esta sensación de no puedo acabar de confiar, de soltar el control, no puedo dejar de pensar que en algún momento esta persona me puede dañar. Es como que en el recuperar pues esta conciencia de que esta estructura se creó para protegerte, ¿no? Y que ha tenido su misión y que además probablemente lo ha hecho muy bien y por eso has llegado a este punto. Y eso pues creo que es algo que hay que agradecer, ¿no? Tú te trajiste hasta aquí y sobreviviste a todo aquello, entonces, no sé, como honrar de cierta forma todas las capacidades que se desarrollaron, ¿no? Y a partir de ahí, como yo creo que desde la amabilidad con una misma, con uno mismo, se pueden desarrollar otras estrategias aparte, ¿no? Vamos a quitarnos las armaduras que nos han salvado de una guerra. Esto sería horrible, ¿no? Quedarnos ahí de nuevo desnudas y desnudos ante lo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero a lo mejor adquirir nuevas habilidades y nuevas estrategias que puedan complementar las que ya tenemos. Claro. Desde una perspectiva de sumar y no tanto restar. Sí, exactamente, ¿no? Dar quizás nuevas funciones a esas partes de nosotros que en su momento, bueno, se vieron obligados a actuar así. Y al final yo creo que esto también forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Acompañar en el esto es posible. Porque sí que hay personas que en algún momento, pues yo he llegado a escuchar esto de estoy rota, estoy roto, porque me hicieron tanto daño que me rompí o me rompieron y ya no me voy a poder arreglar nunca. ¿Qué le dirías a una persona que se encuentra en esta situación, ¿no? Porque es como un dolor muy existencial, en realidad, esto de ya no voy a poder arreglarme nunca, no voy a poder salir de esto. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Me salta el guión, pues Improvisación. Bueno, esto pasa en terapia. Que no seguimos muchos guiones. Bueno, pues fíjate que yo creo que me ha gustado mucho lo que has comentado antes, ¿no? De poder mirarlo con otros ojos, ¿no? Muchas veces cuando alguien te habla de ese estar roto, ¿no? Lo que hay también es hay mucho dolor, pero también hay mucha vergüenza hacia esa fractura interior, ¿no? Y muchas veces parte de los problemas que pueden estar surgiendo luego en la vida cotidiana tiene que ver con también no querer mirar mucho esa parte dañada, ¿no? Como querer hacerla invisible también. Y a veces, bueno, yo creo que esos procesos terapéuticos ayudan un poco a eso, ¿no? A mirar hacia adentro y mirar con otros ojos. Quizás esos otros ojos a veces en un principio, si conseguimos hacerlo con cierta, ¿no? Precisión, pues conseguimos que ceder un poco esa manera de mirar, ¿no? Más amable, más compasiva, y que la persona pueda mirarse a sí misma desde ahí, ¿no? Y desde ahí yo creo que hay muchas cosas que curan, pero no desaparecen, ¿no? Y eso también a veces es importante. El valor de las cicatrices, ¿no? Y lo que significan, lo que simbolizan y cómo, bueno, se pueden transformar en una narrativa nueva, ¿no? Y no por eso han de desaparecer. Al final, de hecho, fíjate, todo lo que estamos haciendo, todo lo que se está haciendo, ¿no? por el mes del orgullo, todas las campañas que al final también es, bueno, igual aquí estoy flipándome un poco, pero a mí me da la sensación de que es una manera que el colectivo encuentra de sanar sus heridas, ¿no? Y de dignificar las cicatrices, ¿no? Se convierten en motivos de lucha y de alguna manera, bueno, pues yo creo que es mirar esas cicatrices y honrarlas, ¿no? Pero claro, llegar hasta ahí cuando cuando una persona ha sufrido
¿no? Quizás situaciones extremas de violencia o no tan extremas, aislamiento, ¿no? Esta discriminación sutil en la que, ¿no? Pues parece que pues quizás tienes la sensación de irte quedando atrás en todo, pues claro, que alguien venga y te diga vamos a mirar todo eso con amabilidad, pues igual no encaja Igual no de fluye. primeras. Claro. Claro. ¿No? Entonces, sí, bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? También al final es acompañar, pero yo creo que sí que es acompañar en poder mirar hacia adentro para luego desde allí volver a mirar hacia afuera, ¿no? Con una narrativa distinta. Y decías antes y me parecía muy interesante, ¿no? Como colectivo también, ¿no? Como que este proceso de curar, de honrar y de cuidar las cicatrices, no solo lo hacemos individualmente, yo creo que, claro, bueno, tú y yo acompañamos procesos individuales, procesos grupales también, pero hay cicatrices colectivas, ¿no? Y en ese sentido es cierto todo lo que se está haciendo por el orgullo, pero la mera existencia de las entidades, de todas las acciones que se llevan adelante, que haya un grupo de gente que se movilice, ¿no? Para reclamar derechos o para visibilizar dificultades, yo creo que forma parte de esta reparación, ¿no? Sí. A ver, nos dicen más cosas. A ver. En el caso de las personas menores de edad, tenemos a personas muy metidas en temas menores, ¿qué ocurre cuando esta violencia por acción u omisión... A ver, no entiendo. Ah, vale. A ver, no lo he entendido, lo siento. ¿Qué ocurre cuando esa violencia por acción... No lo entiendo. Si me la volvéis a poner, la contestamos. Vale, ahora, ya. En el caso de las personas menores de edad, ¿qué ocurre cuando esa violencia por acción u omisión que sufren no son reconocidas por las madres y los padres? Como cuando el entorno no reconoce la violencia que está sufriendo esta persona menor de edad. ¿Qué impacto puede tener esto? Bueno, entiendo que es un poco parecido a antes, puede o no tener ningún impacto, un impacto desde la resiliencia, pero sí que es cierto que el hecho de que en los vínculos primarios no haya un reconocimiento de la violencia es distinto el tipo de herida que genera. Sí. Porque al final los vínculos primarios son como en principio se esperaría, ¿no? Y esto también es un poco idílico, idealista en muchas situaciones, porque al final nadie tiene la familia perfecta y en muchísimos casos las familias no suponen espacios seguros. Pero sí que es cierto que parece que de alguna forma los seres humanos estamos diseñadas para esperar que esto sea así o desear que sea así. Entonces, en el caso de que no sea, son heridas que se clavan ahí. Claro, sí. Fíjate, yo creo que a veces también cuando surgen estas preguntas me da un poco de miedo caer en generalidades, ¿no? Porque sí que es cierto que, claro, luego cada persona es que puede funcionar de forma tan diferente. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Sí que es cierto que yo no trabajo directamente con menores, pero bueno, podríamos decir que recogemos las consecuencias de la infancia, ¿no? Sí, claro. Y de alguna manera sí que está esto, ¿no? Que yo creo que esto también lo da mucho el trabajar, ¿no? Con un poco desde esa perspectiva del tema de trauma, ¿no? Que yo creo que, y fue quizás también una de las maneras, de los motivos por los que me interesó mucho es pues todo ese ámbito, porque también de por sí constituye una nueva narrativa de también esas aparentes consecuencias, ¿no? Claro, intento imaginarme, ¿no? Una situación en la que un niño puede estar sufriendo, un menor puede estar sufriendo algún tipo de violencia, pues vamos a poner por caso en la escuela, ¿no? Y esta violencia, pues quizás por motivo de, ¿no? Porque toca directamente su identidad, está invisibilizada, ¿no? Si ese proceso de identidad es invisible en casa, pues seguramente la violencia que le acompaña también está siendo invisible, ¿no? Bueno, me puedo imaginar que en muchos casos, y no quiero generalizar, ¿no? Pero sí que es cierto que en muchos casos el no ser visto al final, bueno, pues aparecen otras estrategias, ¿no? Pero suelen ser personas que luego de adultas se regulan mucho solas, ¿no? Y aprenden de alguna manera a autogestionarse, ¿no? Luego pueden aparecer dificultades, pues lo que decíamos, ¿no? Quizás en las relaciones, porque en su momento no fueron relaciones muy fiables, ¿no?
pero bueno, y también ahí está un poco también ¿no? todo esto que decíamos de reparar esas, ¿no? esas heridas y dignificarlas, ¿no? Porque yo creo que también muchas de esas heridas están muy cargadas de culpa, ¿no? Y la culpa nos genera mucha dificultad a la hora de trabajar, ¿no? y de curar ciertas cosas. Sí, es cierto, hablabas antes de vergüenza y ahora aparece la culpa también, ¿no? Que son muy paralizantes ambas. Y yo diría que bueno, es como que la historia del colectivo está muy manchada de violencia y de vergüenza y de culpa también, ¿no? Y dentro de esto es como que podemos hablar de culpas y de vergüenzas a distintos niveles, ¿no? Como a un nivel más como de emoción de regulación social, ¿no? Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de algo muy profundo, ¿no? Como una vergüenza muy histórica, muy profunda. Del dolor y también muchas veces en el solo hecho de pertenecer, ¿no? Porque yo creo que todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar emocional, psicológico de las personas del colectivo tiene mucho que ver, insisto, con el tema colectivo. Si yo veo que a las personas trans, las representaciones en el imaginario colectivo son terribles y yo de pronto empiezo a cuestionarme mi género, yo a ella, o sea, es como la vergüenza ya me la he tragado, la culpa ya me la he tragado, antes siquiera de poder dar un paso, ¿no? Y es como algo que está en una esfera muy íntima y muy profunda, que requiere de un trato, yo diría que muy sensible, ¿no? Y muy cuidadoso por parte de las y los profesionales, ¿no? Que muchas veces no se conoce y no se tiene en cuenta. Yo creo que ahora cuando se habla tanto de, bueno, ya tenemos más derechos, o ya tenéis más derechos, ¿qué más queréis, ¿no? ¿Qué estáis pidiendo, ¿no? Es como, bueno, primero que poca empatía y qué poco conocimiento de la mochila que llevamos, ¿no? Las personas del colectivo. Sí, fíjate, Marta, que ahora comentabas esto de la pertenencia, que me parece también algo muy interesante, porque dentro ¿no? dentro de todo eso que hablamos del estrés de minoría, que yo creo que es algo compartido con muchas minorías, ¿no? A mí me da la sensación de que ahí sí que hay un factor particular ¿no? del colectivo LGTB, ¿no? Y es que esa pertenencia no viene, digamos, no viene dada desde un principio, sino que es algo que la persona tiene, digamos, que de alguna manera reclamar en su desarrollo, ¿no? Y esto yo creo que sí que añade cierta dificultad, ¿no? No sé, pondría, por ejemplo, pues una familia que pertenezca pues dentro dentro de un país a una cultura minoritaria. Pues los hijos, hijas de estas familias crecen en una minoría, por tanto, posiblemente tienen muchos factores de estrés de minoría, violencias a distintos niveles, pero hay una violencia elemental que no está y se transforma en otra cosa, ¿no? Que es en el seno de la familia, ¿no? Es decir, en la familia sí que hay una pertenencia a esa identidad y, de hecho, tu familia, tus figuras de referencia son figuras también que son conscientes de esa violencia y que desde muy temprana edad posiblemente te están facilitando herramientas para hacer frente a esa violencia que está fuera digamos, de ese hipotético refugio. Nuevamente esto es una generalización, porque luego puede haber familias de todo tipo, ¿no? Pero me puedo imaginar que sí que hay más pues esta parte de exaltación, de celebración de esa pertenencia a una determinada cultura, por ejemplo, ¿no? O a una determinada religión, ¿vale? En el caso del colectivo LGTB yo creo que ahí sí que se da una particularidad pues que sí que marca una diferencia respecto a esto, ¿no? Y es que esa pertenencia ni siquiera tu entorno más cercano la reconoce en un principio, ¿no? Entonces, tampoco, salvo que sea un entorno muy sensible a estas realidades, no te dota de herramientas, ¿no? Para hacer frente a la violencia que hay fuera. Y entonces quizás dentro no hay violencia, pero que no haya, ¿no? La ausencia de violencia explícita
no quiere decir que el silencio no sea violento, ¿no? Y muchas veces lo que hay es mucho silencio. Qué poético. Sí, te ha quedado ideal. Sí, la verdad es que sí, es interesante, ¿no? Porque sí, la verdad que el tema de la pertenencia, claro, es como que en estos sentidos tiene como un doble significado, ¿no? O como que puede tener dos vertientes. Por un lado, el hecho de pertenecer a un colectivo minoritario, sea del tipo de minoría que sea, ¿no? Bueno, dices, hay más como yo, esto está bien, hay más gente que sufre lo mismo, entonces puedo sentir que podemos apoyarnos, ¿no? De descansar. Y por otro lado está la otra parte de, ostras, lo que me estoy encontrando por ser así, que a mí me parece muy, muy significativo y muy importante, ¿no? Porque es que no puedo elegir quién soy. No estamos hablando, cuando hablamos de diversidad sexual y de género, estamos hablando de cosas que no me levanto yo un día y elijo, ¿no? Y claro, esto yo creo que tiene una profundidad que muchas veces se trivializa, ¿no? Como que se enfría, ¿no? Cuando se abren tantos debates, se enfría la perspectiva, se deshumaniza y nos olvidamos de que en realidad estamos hablando de vivencias íntimas, de vivencias personales, de vivencias con una profundidad estructural para la persona, ¿no? Y bueno, y para los colectivos también, yo insisto en esto social, ¿no? Pero no sé, yo creo que tenemos un trabajo muy bonito. Yo me siento muy afortunada, creo que tenemos la suerte de poder acercarnos a esas cicatrices de las que hablábamos antes, y que eso nos permite también enriquecernos mucho, ¿no? De tantas historias y del privilegio de estar tan cerca de algo que yo creo que, bueno, entra dentro de lo más valioso de las personas, ¿no? Bueno, lo digo desde una sensación de mucha pasión por lo que hago, por lo que hacemos, pero yo creo que tenemos una inmensa suerte, ¿no? Y en este sentido, como que eso nos puede movilizar a reivindicar desde una posición como de mucha convicción. Yo creo que tenemos un trabajo, bueno, muchísimo trabajo por delante, pero un trabajo muy bonito. Desde luego, sí. Y quizás relacionado con esto de la pertenencia, ¿no? También me suena de que antes comentaron un poco, bueno, hubo un comentario relacionado un poco también con la violencia dentro del colectivo, ¿no? Y que aquí también entra un poco lo social, que yo creo que también a veces es un poco complicado y no nos lo ponemos demasiado fácil, ¿no? Porque yo creo que ahí sí que hay y debería ser una preocupación importante para el colectivo, ¿no? Hablamos del colectivo, no sé a quién me refiero, pero que hagan algo. Que es el hecho de que, ¿no? De que pueda haber grupos, sectores, personas que no se sientan recogidas en eso que llamamos colectivo, ¿no? Y esto sí que me parece una amenaza mayor, ¿no? Quizás donde un poco depositas la expectativa de ser recogido, de sentirte en pertenencia, experimentar lo contrario yo creo que puede ser un palo importante, ¿no? Y creo que hay muchas personas que experimentan eso de alguna manera, ¿no? Ya sea porque no se ven reflejados en esto que, ¿no? Lo que mencionabas antes, ¿no? El imaginario, lo que ya no solo lo que la prensa o los medios de comunicación o las empresas utilizan, sino también lo que los propios colectivos y asociaciones utilizamos, ¿no? Para dar difusión, para dar a conocer, ¿no? Y que creo que es posible que haya muchas personas que también suceda esto, ¿no? Que se sientan un poco apartadas de eso que llamamos colectivo, ¿no? Y bueno, me surgía un poco la pregunta, ¿no? De si esto sería un grupo minoritario aún mayor dentro de ese grupo, y que por tanto sufren una violencia añadida, ¿no? ¿Te refieres a las personas que presentan algún tipo de enfermedad mental?
No, bueno, no necesariamente, ¿no? Sino quizás personas que directamente no se sienten partícipes del, ¿no? del colectivo, por el motivo que sea. Puede ser porque experimenten discriminación por otro motivo añadido o simplemente porque no se vean, ¿no? Que el colectivo no esté siendo un espejo para estas personas. Y eso sí que puede ser un problema. Como que de alguna forma necesitamos hacer una reflexión interna también, ¿no? Porque bueno, todo se mueve, ¿no? Y todo evoluciona y las realidades personales también. Y en ese sentido, claro, si queremos ser un refugio, si queremos ser un espacio seguro, necesitamos estar actualizándonos constantemente para dar respuesta a las diferencias, ¿no? Ahora que habláis de pertenencia, ¿os encontráis muchos casos de personas que se resisten a identificarse con el colectivo por miedo, pero que tampoco lo pueden hacer en su entorno? Bueno, yo creo que cuando hay miedo, si el miedo es la variable principal, bueno, claro, obvio, de generalizar no se puede, pero si el miedo es la variable principal, es posible que sí, que exista un miedo en ambos espacios o en todos los espacios incluso, ¿no? Depende de cómo sea el entorno, depende de cómo sean los grupos LGTBI con los que se pueda encontrar. Claro, y también depende, estaba pensando en lo que dije antes del, ¿no? el colectivo. Bueno, pues claro, también quizás también lo que esa persona entiende por colectivo, ¿no? Y eso va a marcar muchísimo el que también, ¿no? el cómo yo defina ese grupo hará que sienta que soy parte de ese grupo o no, o que decida apartarme. Incluso muchas veces hay una propia proyección, ¿no? En lo que tengo introyectado, lo que me he tragado, lo que pienso, las creencias, lo que me han transmitido en otros momentos, es lo que pongo que creo que va a ser el colectivo con el que no me quiero identificar, ¿no? Al final, como que todo está entrelazado, que esto es lo más interesante, ¿no? Al final, las personas no estamos hechas por partes, sino que somos un todo, ¿no? Y al final en cada momento llevamos puesto todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pensado, todo lo que nos han transmitido, ¿no? Y jugar a encajar esas piezas es una tarea compleja. Compleja, claro, cuestionar todo eso. Sí. A ver, estoy viendo que por ahora nos quedan unos minutillos. Como hemos empezado tarde por las cuestiones estas técnicas, vamos a igual alargar unos 10 minutitos, una cosa así como mucho. Perfecto. Entonces, sí. Lo que tú digas. Lo digo porque si la gente que está viendo quiere hacer alguna pregunta así que digas, no quiero que se me quede esto sin contestar, pues es el momento. Ahora me dicen por aquí, ¿cómo puede afectar a una persona LGTB más la discrepancia de opinión entre el padre y la madre y que estos discutan constantemente por el tema del género de su hijo, hija, hija? Creo que es la misma persona pro infancia y derechos de adolescentes y bueno, yo creo que de nuevo no podemos hacer una afirmación sobre el tema, ¿no? Pero yo creo que en general y no solo en ese contexto, el hecho de que la identidad o la orientación de una persona sea un motivo de debate, como que en ese momento se convierte en un objeto de discusión, entonces ya es como esto que se supone que es una vivencia, una experiencia mía, ¿no? Algo pues está dentro, de pronto es un motivo de conflicto, entonces algo raro hay, ¿no? Algo raro puede haber. Y claro, puede pasar desde que haya una reivindicación mucho más fuerte a que haya una búsqueda de esconderse o de replegarse, ¿no? O cosas muy distintas. Claro. Y además esto, bueno, es que a mí cuando hacen este tipo de preguntas me imagino algo y entonces respondo a ese algo que me estoy imaginando, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Igual este es el caso que me he inventado aquí en 5 minutos y habría muchos posibles desenlaces, ¿no? Pero me puedo imaginar que también
no sé si la palabra sería fantasía, ¿no? Pero ¿no? El que de pronto en tu mente infantil esté también la amenaza, ¿no? De que tu familia esté... Se ha cortado. Ah, porque hemos superado el tiempo, ¿verdad? Espera, que nos hemos quedado así congeladas porque se nos ha acabado en Instagram el directo. Además no nos podemos seguir. Twitch continúa súper bien. Vale, pues a ver, Luis, que te busque. A ver. En la otra plataforma nos siguen viendo, ¿verdad? Espera. ¿Me estás hablando por Twitch, Luis? No, da igual. Ah, bueno, sí te oigo. A ver, que vuelvo. ¿Vuelves? Vale, estamos volviendo a Instagram también. Un segundo. Hola. ¿Hola? ¿Sí? Sí, Vale, perfecto. Perfecto, vale. Cosas de las tecnologías que le vamos a hacer. No sabía que Instagram tenía un tiempo, ¿sabes? Estoy aprendiendo un montón. Que de Instagramers tenemos aún poquitos. Sí, es verdad. Bueno, no sé dónde estábamos. ¿Te acuerdas? Yo tampoco en lo de si el papá y la mamá discutían por el tema, ¿no? Ajá. Ah, sí, Del tu tema de la historia, identidad. que tu situación. Tu Sí, historia. tu movida. Claro, yo pensaba también en lo complicado que tiene que ser manejar en la mente, ¿no? En la mente infantil el ver, ¿no? La repercusión que tienen en la estructura de la familia, ¿no? Algo que quizás podría ser vivido como, ¿no? Como algo tan natural como puede ser la construcción de tu propia identidad, ¿no? Y de que al final estás elaborando, ¿no? Igual que estás elaborando otros aspectos de la persona que vas a ser ¿no? Y seguramente no generan ese revuelo, ¿no? Y manejar esa posible amenaza también me parece todo un reto para un menor de edad, ¿no? Y todo lo que puede remover. Sí, como que al final puede aparecer la tesitura de aprender o construir, pues eso, ¿no? También hablamos de dificultades, pero también hablamos de habilidades, de competencias, de resiliencia. Que al final tampoco es esto una cuestión de, ay, mira qué bien, lo mal que lo he pasado, lo resiliente que me ha hecho. Pues igual, como que tampoco es una cuestión aquí de idealizar las dificultades de la vida porque nos permiten ser personas muy resilientes. Ojalá no necesitásemos... Ojalá no hiciera falta, claro. Ojalá no necesitásemos tanta resiliencia. Ojalá fuese más sencillo, ¿no? Yo creo que este es el trabajo que venimos haciendo. Bueno, así para ir cerrando, así rápidamente, Luis, ¿qué dirías qué herramientas harían falta dentro de esta sociedad y dentro de estos mundos en los que nos movemos, en los que trabajamos, para mejorar la realidad de las personas que se encuentran dentro de la diversidad sexual y de género? ¿Qué herramientas podríamos desarrollar socialmente, profesionalmente, para que los espacios fuesen más seguros, más saludables, más afirmativos? Sí. Bueno, lo primero creo que es que se reconozca, ¿no? Que esas amenazas existen y también que los colectivos existen, ¿no? Y que yo esto recuerdo ¿no? Cuando hacíamos las charlas en la universidad también un poco el iniciar desde ahí, ¿no? De a veces como una identidad te vacía de otros aspectos de tu identidad, ¿no? Esto pasa en la salud mental, pero pasa también con las profesiones, ¿no? Y un poco el también reconocer esto, ¿no? De
el colectivo LGTB, como otros muchos colectivos, no es simplemente algo ajeno, un objeto de estudio, algo que está ahí y del que opinamos, decimos, vendemos o compramos, sino que son las personas que están y que estamos alrededor, ¿no? Y que la persona que trabaja en la panadería también es LGTB y que la persona que trabaja en la universidad también lo puede ser. Y quizás la persona que está durmiendo en el portal de tu casa, pues también puede ser, ¿no? Y estas cosas no, yo creo que a veces hay, ¿no?, este poder, ¿no?, de que ciertas identidades vacían todo lo demás. Es como hay un elemento que hace que todo lo demás pase a un plano secundario. Reconocer esto yo creo que sería el primer paso para que la sociedad funcionara de una forma diferente, ¿no? No tan cuadriculada, no tan separatista y tan de segregar, sino también de aunar, ¿no? Y de que también en tu propio proceso personal no tengas que elegir cuál identidad vas a priorizar a la hora de, ¿no?, de reivindicarte, ¿no? Porque eso también yo creo que a veces sucede, ¿no? De que o estás en el colectivo LGTB o estás en el, no sé, en el colectivo, pues, ¿no?, de una determinada ideología, pero parece que eso nos cuesta como, ¿no?, como casar también, ¿no?, que tú puedas hacer reivindicaciones de ti como persona, ¿no?, y de tu existencia, y que eso sea visible y reconocido también por la sociedad. A partir de ahí ya me meto un poco en mi ámbito de la sanidad pública para darle ahí un poquito de caña. Bueno, yo diría que sobre todo formación, es lo de siempre, pero formación, fíjate, ¿no? Yo diría que no es necesario que haya figuras especializadas, ¿no? Y de hecho, yo trabajo en un centro de salud mental ahora mismo. Es cierto que tengo, ¿no?, he hecho un poco esta formación más especializada y hice algunas estancias en algunos centros que sí que trabajaban específicamente con el colectivo LGTB, pero ahora mismo mi trabajo no es específico con el colectivo LGTB, y de hecho yo creo que en un centro de salud mental rehuiría un poco de eso, ¿no? Porque al final también cuando surgen figuras de este tipo, a veces hace que los profesionales con los que compartes espacios, en lugar de sensibilizarse, reboten, ¿no? Es como, pues, ¿tú qué sabes?, ¿no? Y yo creo que eso es un peligro, porque al final lo que estamos haciendo es, pues, nuevamente sectorizar, ¿no? Vamos a tener dentro de la atención a la salud mental un servicio específico con una persona específica. No, yo creo que eso no debería ser así. Es así porque no hay formación, ¿no? Y porque no hay esa suficiente sensibilización. Pero a veces también surge un poco esta amenaza, ¿no?, que mencionaba un poco al principio. Que cuando hay alguna figura dentro de un equipo sanitario que manifiesta un especial interés o sensibilidad por estos temas, o surgen dispositivos muy concretos. Por ejemplo, claro, en el caso de las personas trans, pues yo creo que casi todo el sector sanitario tiene muy en la cabeza las unidades de identidad de género, ¿no? Y es como que enseguida, cuando surge algo de este tema, ¿no?, el acto reflejo es salud mental o la unidad de identidad de género, ¿no? Pero falta un poco. Bueno, pues yo entiendo que también es cierto que atención primaria va desbordada siempre, pero quizás recoger esa demanda, ¿no?, por parte de los médicos, que no sea esto no sé, no me entero muy bien de qué me estás diciendo, pero me han dicho que aquí te van a ver, sino más bien sé de lo que estás hablando, no soy experto, ¿no? Y por eso te voy a recomendar o te voy a derivar a dispositivos que pueden, ¿no?, informarte o acompañarte mejor, pero sé de lo que me estás hablando, ¿no? Y desde ahí yo creo que ya muchas piedras de la mochila se caen, ¿no? Cuando tú llegas a un servicio de salud y tienes la sensación de que saben de lo que hablas, ¿no? Claro, como que se valida en ese mismo momento. Exacto, sí. Y que a veces saber no significa necesariamente ser experto. Que yo creo que esto también a veces fallamos mucho los profesionales de la salud también por las prisas que llevamos, la falta de tiempos, ¿no?, de las visitas así casi de
de cadena de montaje hace que nos olvidemos de preguntar, ¿no? Y que quizás también, pues si algo no lo entendemos, quizás la persona está dispuesta a explicárnoslo y eso también es una forma de crear vínculo, ¿no? Pero creo que tiene que haber un punto de partida, ¿no? No puede ser desde el no tengo ni idea de qué me hablas, ¿no? Explícamelo de cero, claro. Claro, porque entonces ahí yo sí que creo que hay una distancia abismal y también ahí retomamos un poquito lo que hablábamos de cómo nos pueden marcar las experiencias previas, ¿no? De violencia más o menos sutil. Posiblemente los estamentos de salud son estamentos amenazantes, simbólicamente, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate, yo es el típico ejemplo que pongo porque lo he visto mucho, ¿no? Cuando una persona trans acude, ¿no? Pues a la atención primaria, muchas veces sucede que la deriva que sigue la persona es un poco, va por varios dispositivos. Yo creo que tampoco muchos profesionales no tienen muy claro pues cuál es el camino a seguir cuando una persona demanda pues iniciar un proceso hormonal o algo de este tipo. Y sí que veo, y esto yo creo que sí que es, ¿no?, lo que decía antes, el mea culpa de los profesionales de salud mental, hacer una interpretación asumiendo que es una estructura pues, ¿no?, que funciona desde una posición más paranoide, ¿no?, de desconfianza, ¿no?, de que siempre es un poco que se representa como personas que vienen con una actitud querulante, que están buscándote, ¿no? Y yo creo que ahí falta la reflexión de, bueno, pero es que ¿de dónde viene esta persona? ¿no? Es que esta persona quizás viene de haberse sentido cuestionada durante todo este recorrido y por qué somos tan vanidosos de creer que nosotros por nuestra cara bonita no vamos a resultar amenazantes también, ¿no? Cuando además representamos, claro, y además claro, llevas tú también puesto toda la carga y todo el peso, ¿no? Claro, toda la carga del cuestionamiento que ha sido, claro. Exacto. Claro, entonces yo creo que ahí también a veces eso lleva a tomar decisiones un poco precipitadas, incluso decisiones a nivel clínico, ¿no? Que bueno, claro, no volvemos a lo mismo, no es generalizable a todos los casos, pero sí que creo que a veces está ahí, ¿no? Un poco el añadirle un grado de gravedad a algo que quizás es una cuestión social y no una cuestión del individuo, ¿no? La persona no es que necesariamente vaya por el mundo pensando, ¿no?, que todo el mundo es peligroso, y si lo piensa, pues quizás hay que ver también por qué lo piensa así, ¿no? Y es que quizás su mundo ha sido un mundo de peligro, ¿no? Y entonces es un poco esta paradoja de a una persona que está en la guerra no le podemos decir que está a salvo, porque no es verdad, ¿no? Entonces yo creo que a veces con esto pasa lo mismo. Hay personas que viven una auténtica guerra, ¿no?, en ese sentido, y no reconocer esa parte, atribuirla a una debilidad o incluso a una enfermedad más grave a nivel mental, sí que me parece un aspecto a reflexionar por parte del sector sanitario, ¿no? Ahí quizás no tanto los profesionales que ejercen la psicoterapia, sino más quizás otros, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos toca a todos, porque al final también en las reuniones de equipo se ven estas cosas, ¿no? Y un poco también sigue estando quizás pues la burla, ¿no?, el tocar estos temas un poco desde... Yo creo que al final es el desconocimiento, no sé de esto, entonces puedo reírme. Pues introduzco el humor, que yo creo que es lo que pone en un plano, ¿no?, más, o invisibiliza la ignorancia, ¿no? Y eso sí que está muy presente. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Yo creo que bueno, es una gran reflexión y yo la recojo, dentro de que yo trabajo en espacios que a priori son más abiertos, más amables, ¿no? Pero si hemos tenido viéndonos en algún momento a personas que se dedican a algo que tiene que ver con esto o personas que en algún momento necesitan acudir a este tipo de servicios, pues bueno, yo creo que a lo mejor hemos podido aportar un granito de arena, ¿no? O intentar dar una visión más amable al final de lo que es este mundo, ¿no? De los puentes que hay que tender entre estos mundos. Y bueno, pues
lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un Perfecto. placer enorme contar contigo, Luis, Genial. y volver a verte, volver a tenerte por casa, aunque sea de forma virtual. Encantado. Y bueno, nos vemos Yo pronto. encantadísimo. Muy bien. Bueno, Pues nada, lo dejamos aquí entonces. sí, Muy bien. Pues gracias. a ti y a todo el mundo que nos ha visto también, claro, por vuestras preguntas, comentarios. Y seguimos con los directos de Orgullo, por cierto. Volver a conectaros, estar atentas, estar atentos a la programación y nos seguimos viendo. Bueno, un abrazo fuerte. Adiós. Adeu.